Logitech G703, uno de los mejores mouse precio-calidad que hay en el mercado por parte de Logitech. Pero ¿realmente es uno de los mejores mouse para jugar Fortnite como muchos de los videos nos aconsejan? ¿Realmente, a pesar de que es inalámbrico, tiene un tipo de respuesta bastante rápido? Pues bien, vamos a hacer un unboxing y un extenso review de este mouse para ver sus características, ventajas, desventajas, acabados, materiales y sobre todo colocarlo a prueba para ver si es uno de los mejores mouse inalámbricos en el mercado. Todo eso y más aquí en TechCap. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles como siempre que si ustedes quieren algún unboxing o algún review en específico, por favor me lo hagan saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo, para los que no vieron el video anterior, que ya empezamos un sorteo en el canal. Sí. Cuando lleguemos a los primeros 1000 suscriptores vamos a hacer nuestro primer sorteo para la fidelidad de estos primeros suscriptores que creyeron en este canal. Así que ya lo saben, lo único que tienen que hacer por ahora es suscribirse, darle like y compartir este video o cualquier otro que quieran del canal para poder llegar rápidamente a esos 1000 suscriptores y empezar nuestro sorteo. Y bien, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro unboxing rápidamente del G703. Y bien, como siempre en el canal, vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, que en esta ocasión no tenemos mucho que detallar, ya que solamente tenemos en la parte de atrás las características o 4 características básicas, como lo que es un sensor Hero de 16K, una alta velocidad de reconocimiento de Wi-Fi y un agarre de palma completa y no de garra. Bien, ahora sí por aquí arriba a proceder a abrir nuestro mouse, que no necesitamos en esta ocasión el cuchillo, simplemente abrimos con un sticker acá. Ahora sí, abrimos la caja por esta parte de aquí arriba y vamos a sacar de primero el mouse, el cable y vienen otras cosas aquí adicionales. Vamos a sacarlas todas de una vez, caja vacía, vamos a colocarla inmediatamente a un lado y vamos a ver primero un sticker de Logitech, característico de ellos, un cartón negro, como que es como para soporte, para que no se doble o algo así. La verdad no le encuentro sentido, pero bueno, tiene un logo aquí. Nuestro manual, como siempre, y nuestra carta de presentación, el cual nos indica que puede ser un mouse compatible con muchos periféricos de Logitech. Incluso en esta carta de presentación sale la publicidad de Fortnite, así que pues por eso yo creo que es uno de los mouse que más aconsejan para jugar Fortnite hoy en día en la actualidad. Claro, vuelvo y les repito, este mouse es precio-calidad. Lógicamente pueden haber muchos mouse mejores, pero en el canal trajimos este mouse que es mucho más económico, ya que muchos de ustedes me estaban pidiendo un mouse más económico, más coherente, pero que no perdiera calidad y que pudiera tener una respuesta increíble ante cualquier juego popular hoy en día. Y este es uno de ellos, así que vamos a seguir y vamos a mirar que tenemos un mouse, un cable y un conector acá. Bien, como siempre, comencemos por el cable, que es un cable trenzado de 1.5 metros con una conexión USB-A normal para conectar y una conexión mini USB. Algo que caracteriza a Logitech, pero que realmente no sé por qué ellos no han pasado a conectores USB-C, no sé por qué no han llegado a ese punto, pero lo que caracteriza a estos conectores es que siempre tienen unas pinzas a los lados para poder tener un mayor agarre y que no haya problema de pronto al jalar el cable o algo así, no se llegue a dañar el conector del mouse o de cualquier periférico de ellos. Entonces pues esto se les agradece, es algo totalmente diferente y original por parte de Logitech, pero muy práctico. Bien, dejemos el cable aquí a un lado y vamos a mirar un conector que tenemos aquí. Resulta que este conector, para los que no lo saben, esta es nuestra conexión Wi-Fi pequeña USB y a la vez tenemos un adaptador, el cual puedes conectarlo por una parte de atrás a la puerta USB mini para poder conectar con una extensión hacia la PC y al otro lado la USB directa para que puedas tener una conexión más frente y sin tener tanto espacio entre la PC y tu mouse. Pero bien, ahora sí pasemos a lo importante y a lo que más nos interesa, el mouse como tal. Así que vamos a empezar simplemente viendo las características por la parte exterior del mouse. Y es que de primera mano se ve supremamente imponente y de muy buena calidad, como un tipo de mouse premium. ¿Por qué? Por su acabado mate.
tiene un color mate muy bonito. Como les dije al principio, no es de garra, sino es de palma completa. Se adapta bastante bien. Mi mano, les puedo decir que no es ni grande ni pequeña, son manos medianas y la mano se adapta supremamente bien. Además, si ustedes pueden notar, tiene un desliz o un desnivel hacia el lado izquierdo. Ahora, el rol del medio se siente bastante seguro, bastante preciso. No es como que patine tanto como otros mouse del mercado. Este se siente bastante preciso. Nuestro botón de DPI está bastante sencillo, suave y bastante táctil, pero a la vez tiene una pequeña hondadura para que no se pueda oprimir por accidente. Entonces también se le agradece a Logitech. También tiene sus botones laterales hacia el lado izquierdo para poder conectarlos o configurarlos a tu gusto. El sonido de clic del mouse se escucha bastante bien. Es más, vamos a escucharlo detalladamente acá. Pueden subirle volumen a sus audífonos para que puedan escuchar exactamente el clic del mouse. Como notaron, es bastante silencioso, pero a su vez se siente bastante seguro el clic que das. Así que pues, muy bien por parte de Logitech. Ahora, en la parte de abajo podemos notar lógicamente el logo de G703 que lo caracteriza como modelo Premium. Y un botón para encender, el cual es un poco suave, la verdad no lo siento duro, está bastante sensible y bastante práctico de utilizar. Y a su vez abajo tiene una pesa. Sí, este mouse tiene nivel de pesa, la cual se quita solamente oprimiendo la parte de abajo fuertemente y levantando la parte de arriba con tu mano. La pesa se encuentra en el empaque plástico en el que venía el mouse. Ya les voy a mostrar, traemos nuevamente aquí el plástico y encontramos en la parte de aquí abajo una pequeña pesa. Vamos a quitar nuevamente aquí el plástico y vamos a colocarla dentro de la tapa primero, nunca en el mouse, siempre dentro de la tapa. Entonces vamos a colocarla y le damos a empujar un poco para que quede como semi apretada y no se pueda salir. Entonces si se dan cuenta, no sale de la tapa como tal y simplemente se coloca nuevamente en el mismo orden, en la misma posición en que estaba. El mouse tiene unos botones o unos pequeños cuadraditos plateados junto con la tapa que son imanes, entonces ellos se juntan los dos y así pues no se va a salir para nada la pesa. Con la pesa puesta, ya colocándolo encima de la mesa, se siente mucho más pesado el mouse. Entonces, para mi concepto personal me gusta más. Hay muchos de ustedes que les va a gustar que pese muchísimo menos. A mí no, a mí me encanta que pese más para tener un mejor dominio de él. Pero pues entre gustos no hay disgustos. Y como pesa más, ya les voy a dar ahora sí las características exactas de peso, tamaño, altura y demás del mouse. Estas son: de largo contamos con 124 milímetros, de ancho con 68 milímetros y de grosor de 43 milímetros para un peso total de 85 gramos. Pero si le colocamos nuestra pesa, que es de 10 gramos más, es un total de 95 gramos de peso. Y bien, Kelvin, ahora ¿qué nos puedes contar de las características de este mouse? Y es que este mouse maneja un sensor Aero 25K con un DPI de 100 a 25.600, un número de clics de hasta 50 millones, una respuesta de 1 microsegundo y un RGB de 16.8 millones, con 35 horas de iluminación continua. Y para culminar, la cereza del pastel es que es compatible con PowerPlay. ¿Qué es PowerPlay? Para los que no saben, es el Pulse Mouse inteligente de Logitech que puede cargar tu mouse inalámbricamente mientras estás jugando. Así que con todas estas increíbles características, vamos ahora sí a ver todas las especificaciones que trae el software para poder manipular este mouse mucho mejor. Bien, ahora en la computadora rápidamente vamos a un navegador y vamos a colocarle Logitech. Vamos a darle clic y vamos a darle clic en donde dice Logitech Gamer. Aquí vamos a entrar a la página y voy a aprovechar que están promocionando los nuevos audífonos Pro X Wireless, los cuales ya tenemos aquí en el canal y estamos produciendo nuestro unboxing y nuestro review, así que espérenlo prontamente. Vamos a darle clic aquí al mouse
y vamos a ir hasta donde está la selección de nuestro mouse, el G703, que aprovechamos para decirles que ya no está en 99 sino en $89 aquí en Estados Unidos. Le damos clic y bajamos hasta la parte donde nos especifica el software que vamos a utilizar para poder manipularlo. Damos clic acá y vamos a bajar el Logitech G Up. En este caso puede ser para Microsoft o para Windows. No lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado. Ustedes lo descargan, lo instalan y les va a salir un icono como este en el escritorio. Vamos a darle doble clic y vamos a entrar. Ya aquí adentro vamos a ver todos los periféricos que tengamos de Logitech conectados a la computadora. En este caso tenemos solamente el mouse, así que vamos a darle clic y vamos a ver tres opciones en su menú. La primera es el DPI, que por lo general yo les aconsejo entre 1600 a 2000, es mucho más rápido, pueden hacerlo mucho más rápido, mucho menor. La segunda opción es donde están los comandos de asignación para las 6 teclas o para los 6 clics. En este caso podemos seleccionar predeterminadamente algún comando de Windows o algún otro comando como control B, control C o protocolos y demás. También podemos asignarle alguna letra en específico que no le encuentro sentido, pero bueno, tenemos la activación para poder activar algunos software predeterminados que ya tenemos, o podemos buscar un software en específico. Podemos también los macros. Les voy a explicar rápidamente cómo hacer un macro en un mouse, y es que simplemente creamos aquí, le damos un nombre, por ejemplo abrir, y podemos seleccionar 4 opciones de macro. Vamos a seleccionar el más complejo, que es el de secuencia, y vamos a seleccionar por ejemplo aquí de primero que simplemente se abra algún aplicativo. Vamos a colocar por ejemplo el bloc de notas como siempre, y vamos a darle otra opción que sea por ejemplo escribir. En este caso vamos a colocarle hola a todos. Vamos a darle clic acá y también tenemos otra opción acá y le podemos dar por ejemplo grabar algún cliqueo o alguna tecla. Entonces en este caso vamos a darle botón derecho del mouse. Entonces al darle una sola vez le damos stop, obviamente se graba varias veces por la sensibilidad, y le damos guardar. Ahora, ¿cómo hacemos ese macro para poderlo activar? Simplemente seleccionamos alguna de las teclas del mouse, en este caso vamos a seleccionar esta y le vamos a dar clic en la M de macro. Ya quedó predeterminado en esa tecla. Entonces si minimizamos y le damos al botón de back del mouse, automáticamente se abre el bloc de notas, se textea lo que dijimos y se hace el clic derecho del mouse. Así que pues así de rápido y así de fácil pueden hacer un macro que les puede servir muchísimo en Fortnite o en cualquier otro tipo de juego. Si ustedes quieren volver a lo habitual, simplemente tienen para desactivar el botón o para colocarlo por default. Ya volvemos aquí al default y pasamos a lo último, que es la iluminación del mouse. En la iluminación es muy sencillo, simplemente tenemos la prioridad y el logo. ¿Cuál es la prioridad? Y es su rosca, en la cual la pueden ustedes aumentar en velocidad, en gusto de fuerte de color, y también en el efecto. Entonces simplemente seleccionamos un tipo de efecto y colocamos un tipo de color. Aquí ya se ve el cambio. Y en el logo de la misma manera, simplemente colocamos un color muy diferente y colocamos un tipo de manejo. Ustedes también pueden sincronizarlo con los demás periféricos si es el caso que lo tienen. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir del G703 de Logitech? Y es que es un mouse precio-calidad increíble y excelente. Es supremamente recomendado, tanto por sus acabados físicos, por su material, por su peso adicional, que para gente como yo, que nos encanta que pese el mouse, es perfecto. Y para los que no, simplemente le quitas la pesa y tiene un peso equilibrado, único. Aparte también tiene un RGB supremamente muy bueno, tiene unas características en software increíbles, y lo mejor es su precio. Para un mouse inalámbrico tan preciso, que no tenga ninguna latencia en ningún juegos como Fortnite o Call of Duty o cualquier otro, está increíble. Y su precio está alrededor de unos $90 en Estados Unidos, unos 8,000 pesos argentinos, unos 2,000 pesos mexicanos, unos 249 peruanos y unos 100,000 de Chile. Así que pues es un precio bastante coherente para la calidad de mouse inalámbrico que tenemos enfrente. Así que lógicamente se lo recomiendo 100%, y no me puedo ir lógicamente sin decirles que por favor, si tienes un periférico que quieran un unboxing o un review de él, por favor me lo hagan saber aquí abajo en los comentarios. Y también no me puedo ir sin pedirles un like si les ha gustado este video, y que por favor se suscriban al botoncito rojo que está aquí abajo y toquen la campanita para que YouTube les notifique de cada video nuevo. Recuerden que cuando lleguemos a los primeros 1000 suscriptores haremos nuestro primer sorteo. Así que los dejo, nos vemos en un próximo video, un fuerte abrazo, bye.